Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios que se llevan a cabo desde la ciudad de Nueva York. Esta noche tenemos como invitado especial al coronel Wilson, presentado por el teniente Sergio Páez. El coronel veterano Wilson Díaz Ortiz, oficial del Ejército de Colombia del Arma de Infantería, curso centenario del Himno Nacional. Los trabajos actuales del coronel Díaz Ortiz es abogado y administrador de empresas, coronel del del Ejército Nacional, magíster en Desarrollo Humano y especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional con Conflictos Armados DICA, dedicado a la defensa de los derechos y dignificación de los miembros de la fuerza pública y sus familiares víctimas del conflicto armado interno y en general por todos los miembros de la fuerza pública desde el ámbito de la participación ciudadana bajo los principios de alta calidad, moral, independencia y carácter. La vida militar de más de 30 años se desempeñó como director de instrucción y entrenamiento del Ejército, comandante del Comando Específico del Caguán, jefe de Estado Mayor y segundo comandante, Comando Operativo número 3, Octava Brigada, comandante del Batallón de Infantería número 42, Batallón de Bomboná, comandante del Batallón de Alumnos de Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, profesor de la Escuela Militar de Cadetes y de la Escuela Militar de Suboficiales, oficial administrativo y logístico del Batallón Brigada y Escuela de Formación, condecoraciones principales del coronel Díaz Ortiz, Orden del Mérito Militar Antonio Nariño en el grado de comendador, Orden del Mérito José María Córdoba en el grado de comendador, Orden de Mérito José María Córdoba en el grado de oficial, Orden en el Mérito Militar Antonio Nariño en el grado de oficial, Medalla Militar Ayacucho, Medalla de Escuela de Suboficiales del Ejército de Inocencio Chincá, Medalla de Servicios Distinguidos de las Fuerzas Militares, Medalla del Mérito Policía Militar General Tomás Cipriano de Mosquera, Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, primera vez, Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, segunda vez. Medalla Ayacucho, Infantería Colombiana, Medalla de Tiempo de Servicios por 15 años, Medalla de Servicios por 20 años, Medalla por Servicios por 25 años, Medalla Militar Campaña del Sur, Medalla Miguel Antonio Caro, Medalla Fe en la Causa y Medalla Cruz al Mérito General Fernando Landazabal Reyes. Él tiene más de 18 condecoraciones y distintivos gubernamentales. Es con gran placer y orgullo presentarles a uno de nuestros héroes colombianos y a un compañero de mi curso y un gran amigo que junto a nuestra banda de hermanos se encuentra trabajando incansablemente por nuestro país. Bienvenidos todos y quedamos atentos a tu intervención. Compartir con todos ustedes esta conferencia que tiene varios objetivos. El primer objetivo o la primera parte de la intervención es hablar sobre la historia del conflicto armado durante los 200 años de historia republicana colombiana. Y la segunda parte es un tema dogmático, jurisprudencial, sobre los miembros de la fuerza pública como héroes y víctimas, desde una mirada humanística. Y, y, y bueno, y comentarles que pues, la guerra continúa, que esto es de nunca acabar. Hablábamos con Nidia en estos días eso. Y muestra es el dolor y el último hecho trágico que nos enluta a todos los soldados y policías, es el asesinato de los soldados que prestaban su servicio militar obligatorio en el Carmen Norte de Santander. Entonces, esta investigación inicia haciéndonos unas preguntas y, y entonces para poderse uno desarrollar esas preguntas, pues tiene uno que pues, entender la historia. Entonces hay un hecho reciente que cobra bastante importancia en los últimos años en Colombia, y es que se creó, se expidió una ley, que es la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, en el año 2011, que contempla la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado como parte del proceso de la reparación colectiva de las víctimas.
La memoria histórica, además de incluir la verdad de todas las víctimas, cumple jurídicamente la función de aportar elementos de juicio como los testimonios de las víctimas, los documentos, los archivos y otros soportes que le sirven a los jueces de la República para el estudio de los casos y el sustento de las resoluciones judiciales que emiten basados en el estudio de los antecedentes que aportan estos procesos de reconstrucción de la memoria. Aquí quiero hacer un paréntesis para ponerlos en contexto. La semana pasada el jefe de Estado Mayor Conjunto, compañero nuestro, hizo una intervención en la Escuela de Guerra en Colombia, hablando de este tema, que el odio visceral que tienen algunas partes de la población, especialmente la ultraizquierda, contra los miembros de la fuerza pública. Cierro paréntesis. Es una noticia nacional esta semana. Lo otro que quiero comentarles es que durante estos 30 años de servicio a la patria, he sido testigo directo de, del duelo y el sufrimiento y la nostalgia de sentir de cerca la pérdida de un ser humano, asesinado por unas manos apátridas sedientos de poder, que me llevaron a reflexionar sobre qué es ser un héroe en Colombia. Por tal motivo, los invito a recordar a estos héroes anónimos, intrépidos y valientes soldados y policías, miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto armado no internacional, que por su vocación decidieron proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos, inclusive hasta llegar al sacrificio supremo, marchando al cielo, cubierto de honor y gloria, y que ofrendaron su vida por el bienestar de todos los colombianos. Respeto por la memoria de los ángeles de la libertad que se encuentran en el panteón de los héroes, que solo nos enteramos que existen el día que mueren. Un policía o un soldado que nadie sabe cuándo nació ni de dónde es. Difícilmente le conocemos el nombre. En estos momentos, esos seres humanos hacen parte de la gloria de Dios, que murieron por una causa justa, por una causa noble, por la paz de Colombia. Vale la pena perder la vida, los ojos, las piernas, las manos y dejar los hijos creciendo solos y a sus esposas con toda la responsabilidad de la crianza para ser considerado un héroe. Así que mi pregunta de investigación partió ahí. ¿Qué es ser un héroe? Y si existe la posibilidad de poder ser héroe y víctima al mismo tiempo. Porque en el mundo no militar, si usted pierde un brazo, una pierna, un ojo, un oído, lo secuestran, lo violan, lo torturan, lo desaparecen o le hacen algo así a alguien o a cualquiera de su familia, usted pasa a ser una víctima y muy posiblemente reconocido por el Estado como víctima, y además que están obligados a repararlo económicamente y simbólicamente por lo que vivió en ese conflicto. Pero, ¿qué pasa con los miembros de la fuerza pública y sus familias? Entonces, fue así como empezó mi investigación sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Tenemos que retomarnos hasta los días de la independencia para entender para entender por qué los historiadores denominaron la patria boba, la reconquista española liderada por Pablo Morillo, donde aparecen los primeros militares víctimas, y la guerra de independencia en la que se conformó el Ejército Nacional, que es la primera institución republicana del Estado colombiano. Cuando empezamos a explorar el siglo XIX, nos damos cuenta de que la historia del conflicto armado en Colombia empezó a escribirse durante esa patria boba, que llevábamos en guerra interna más de 2 siglos,
y no medio siglo o 50 años, que muchos quieren retomar esto último, que esa es la idea de algunos partidos políticos juntos con otros sectores de la sociedad que nos vendieron desde el año 2011 para legitimar el proceso de paz que habría de realizarse con las FARC en el gobierno de Santos. El desconocimiento de una coyuntura histórica de 150 años de conflictos anteriores a la violencia de los años 50 y el haber puesto a las FARC en el centro de la discusión, haciéndola ver como el origen del conflicto interno que vimos en el país, hizo pensar a más de 6 millones de personas que votaron por el sí en el plebiscito por la paz realizado en el 2006, que la firma de un acuerdo de paz con un grupo guerrillero que había generado la guerra en el país iba a terminar la guerra en Colombia y que iba a terminar con el conflicto armado interno. Se les olvidó ese siglo y medio de historia del conflicto que legitimó la negociación y la firma del acuerdo de paz con las FARC y creó la posverdad de la terminación de la guerra, tratando de olvidar que la confrontación armada continúa hoy, como, como lo mencioné al inicio de esta charla. Pero ese conflicto que parte en la independencia comenzó con ese grito en el virreinato de la Nueva Granada. El 20 de julio de 1810, la Nueva Granada hizo 3 reales audiencias, o se creó el virreinato de la Nueva Granada con 3 reales audiencias, una ubicada en Santa Fe de Bogotá, la otra en Quito y la otra en Panamá, y una capitanía general situada en lo que hoy es Venezuela. Santa Fe era la capital del virreinato y por ende la sede del poder de la monarquía española, representada en la figura del virrey, y este conflicto se logró terminar con un tratado de armisticio y regulación de la guerra, también conocido simplemente como el armisticio de Trujillo. Fueron 2 acuerdos firmados entre la Gran Colombia y el Reino de España entre el 25 y el 26 de noviembre de 1820 en Trujillo, Venezuela, mediante los cuales quedaban oficialmente derogada la guerra a muerte. Se acordaron una tregua de 6 meses y además de construir de facto un reconocimiento al Estado colombiano. Entonces, si vemos la primera vez, el primer desarrollo de un proceso de paz lo tuvimos con los españoles. Después viene la campaña del sur de Antonio Nariño, batallas y acciones que se presentaron seguidas unas tras otras, que son conocidas como las batallas del Alto Palesé, Calibío, Juanambú, Tacines, Elegidos de Pasto, Llanos de Santa Lucía, Río de Palo, Cuchilla de Tambo, que tenían el objetivo de desalojar la arremetida realista en el sur de la Nueva Granada, luego de la represión del movimiento independentista de la provincia de Quito. Pero después viene la campaña libertadora. Entonces, esa campaña libertadora de 1819. La campaña libertadora que fue decisiva, una confrontación la más importante en la guerra de la independencia en Colombia. Y este acontecimiento se llevó el 7 de agosto de 1819 en el cruce del río Teatinos, en inmediaciones a la capital de Boyacá, Tunja. La batalla finaliza con la rendición en masa de la división realista y fue la culminación de 78 días de campaña iniciada desde Venezuela por Simón Bolívar para independizar la Nueva Granada y finalizada por el general Francisco de Paula Santander. Ahora ya triunfantes, en los congresos de Angostura y Cúcuta, Bolívar es nombrado libertador
y presidente de la Gran Colombia, y Francisco de Paula Santander como vicepresidente. Además, buscaba la unificación de las Provincias Unidas de toda la Nueva Granada y la Confederación Venezolana en una sola nación. Así buscar el reconocimiento internacional. En la Constitución de Angostura habían quedado establecidas las bases para la construcción de un sistema de gobierno federalista, liderado por un presidente que contaría con todo el apoyo de un vicepresidente y autoridades departamentales a las que se le daría el título de vicepresidentes también. El principio de la Gran Colombia estuvo conformada por 3 departamentos: Cundinamarca, Quito y Venezuela. Hasta ese momento todo iba bien. Los problemas empezaron entre Bolívar y Santander. Cuando el Libertador se vio obligado a partir para asegurar la expulsión de los españoles, para terminar la campaña militar que había iniciado exitosamente en la Nueva Granada, por haber sido nombrado vicepresidente de la Gran Colombia, tras la partida de Bolívar, el general Santander se vio obligado a asumir la presidencia de la Nueva Granada en su reemplazo. Uno quería ser nombrado emperador y el otro le tocó asumir la responsabilidad de la nación. Esto es importante por lo que sigue a continuación. Este periodo está lleno de héroes y es por ese motivo que nuestras escuelas de formación llevan ese nombre. Por ejemplo, la Escuela Militar de Cadetes se llama José María Córdoba. Escuela General Francisco de Paula Santander, así se llama la Escuela de la Policía Nacional. La Escuela Naval de Cadetes se llama Almirante Prudencio Padilla, y así entre otras. Entonces, todo esto es muy simbólico, dando cuenta que las instituciones militares y de policía en Colombia están para defender la democracia, como lo hicieron a costa de sus vidas estos héroes. Tiempo después aparecen las confrontaciones armadas civiles por el poder político entre centralistas y federalistas, como es llamada dentro de la historiografía colombiana las 9 guerras civiles, que se desarrollaron en el transcurso del siglo XIX, en la entonces naciente República de Colombia. Todas las guerras civiles del siglo XIX tuvieron un fin político, el mismo fin político, si así se puede llamarse, que sostienen las guerrillas hoy, que es lograr la participación política en los órganos legislativos del Estado, empleando las armas como un mecanismo para coartar y derrotar el poder legítimamente obtenido, o por lo menos en teoría. El poder ejercido en los estados democráticos siempre genera oposición. El tema es cómo ejercer la oposición. Si la oposición política fuera a ejercer de manera ética, no habría necesidad que sectores de la oposición se levantaran en armas para obtener representación política en las entidades del Estado que formulan las leyes para lograr acceder a la política. La polarización política en Colombia no es algo que haya surgido hace 2 décadas, como nos las quieren hacer creer. Nacen de una consecuencia de antagonismos políticos entre políticos reconocidos. Tienen raíces profundas que se han extendido desde la posguerra de independencia hasta hoy. Les estoy hablando de 200 años de historia, iniciando con un enfrentamiento entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que se había unido durante la independencia para liberar la Nueva Granada de la dominación española. ¿Y en qué terminamos? En cada uno buscando cómo lograr sus réditos políticos. Pero aquí viene algo bonito de la historia. La cruel muerte de José María Córdoba es tal vez el primer asesinato extrajudicial
documentado en la historia del país y fue la primera víctima militar. La historia de José María Córdoba me hizo hacer memoria y sacar un listado de todos nuestros miembros de la fuerza pública que las guerrillas han asesinado en combate y fuera de combate. Mientras estuve activo fue doloroso y esas víctimas de la fuerza pública muchas veces vestidos de civil, cumpliendo labores administrativas, desarmados, jóvenes, buenos, soñadores, que muchas veces salían de permiso a visitar a sus familias, no volvían. Se los llevaron, los torturaron y los desaparecieron. Pero eso ocurrió cuando estuve activo y ocurre hoy, como ustedes han visto las noticias. De las víctimas de la fuerza pública nadie habla. Una cosa es morir en combate con el fusil en la mano, el camuflado y las botas puestas, y otra cosa es morir sin honor. De los militares asesinados por las guerrillas y los grupos armados ilegales fuera de combate, nadie quiere hablar. Nadie lo reclama, a excepción de sus familias. La guerra de los 1000 días fue una guerra civil disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de el 2002 entre el Partido Liberal Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien había derrocado el 31 de julio de 1900, y por José Manuel Marroquín Ricaute, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parra. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continúa entre liberales y conservadores. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anárquico, y se dio por terminado con la firma de 3 tratados. El primero se dio en el departamento del Magdalena, en la finca neerlandesa, donde tomó su nombre, y firmado el 24 de octubre por el liberal Rafael Uribe Uribe. El segundo tratado intervino el gobierno de los Estados Unidos y se dio a bordo del acorazado estadounidense USS Wisconsin, atracado en la bahía de Panamá y firmado el 21 de noviembre. Y por último, el tercer tratado se firmó el mismo día en Chinácota, norte de Santander. Sobre la violencia, Paulo Kis, en su obra La violencia y el conflicto y la política en Colombia, nos narra cómo a través del tiempo se han presentado prolongadas guerras, enfrentamientos, analizando el periodo de tiempo comprendido entre 1946 y 1966, donde trata de responder a las preguntas: ¿qué causó la violencia? ¿Cuáles fueron sus factores? ¿Con qué intensidad y ubicación geográfica? Un breve bosquejo histórico, repasando las causas políticas y socioeconómicas, institucionales, psicológicas, culturales, raciales, tomándolas como referencias y citando a más de 15 autores y sus distintas perspectivas de la violencia en Colombia. También tomó referencias y estadísticas, indicadores y variables que exponen en diferentes periodos de tiempo por años, y que usa para validar sus argumentos en 3 periodos violentos de la historia de Colombia, identificadas anteriormente como, ya hablamos, la conquista española, las guerras de independencia y la época de la colonia, y las guerras civiles a lo largo del siglo XIX.
Y continúa O'Keefe en su análisis con la Guerra de los Mil Días, exponiendo al poder conservador durante 32 años de poder, entre 1898 a 1930, y continúa exponiendo la trayectoria histórica en donde resalta la principal lucha partidista, la influencia de la hegemonía liberal y conservadora y los constantes conflictos de clase que se dieron en el siglo XX, dando paso al poder liberal entre 1930 a 1946, a excepción de dos hechos aislados: el enfrentamiento en Gachetá, Cundinamarca, y el intento de golpe de Estado en Nariño, en Pasto, durante el gobierno de Darío Echandía Olaya en 1944. Para O'Keefe, las guerrillas liberales nacen en 1946 y el gobierno conservador de la época llamó a la Unión Nacional y les dio todas las garantías a los liberales, pero aparecen hechos de violencia, como el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, más la influencia de la regionalización estructural que desemboca en la violencia por el control de la tierra, el poder local y las guerras civiles, las cuales terminan en el año de 1953 con el gobierno del general Rojas Pinilla, que logra controlarlas y llevarlas a un proceso de paz en los llanos orientales, pero por descontentos políticos. Rojas Pinilla es sucedido por una junta militar interina y luego el Frente Nacional, que convoca un plebiscito para pactar la alternación del poder entre liberales y conservadores por periodos presidenciales de 4 años. Lo anterior, sumado a otras causas y factores que hacen que aparezcan las guerrillas comunistas. Entre el conflicto armado actual, de nuevo, que se presenta otra negociación de paz, que es en el gobierno del presidente Virgilio Barco, firmando un pacto de paz con el movimiento M19, desmovilizando así a la tercera guerrilla del país, coincidiendo además con la constituyente que formalmente consolidó el Estado Social de Derecho en Colombia, dejando a su vez un sabor amargo en la participación de la fuerza pública, con los resultados ampliamente conocidos por todos ustedes en lo que se llamó la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ya hemos recorrido harta historia. Ya vamos en el gobierno de Rojas Pinilla, de Virgilio Barco. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa simultáneamente en esa constituyente y en esa nueva constitución del año 91? Que simultáneamente se desmovilizan otros grupos armados. Se desmoviliza el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Comando Ernesto Rojas del EPL, la Corriente de Renovación Socialista, las milicias populares del pueblo y para el pueblo, milicias independistas del Valle de Aburrá, milicias metropolitanas de Medellín y milicias Frente Francisco García Garnica del EPL. También se desmoviliza el Movimiento Independiente Revolucionario de Comando Armado MIR. Y en 1900, en el 2010, se desmovilizan las Autodefensas Unidas de Colombia,
y el 24 de noviembre del 2016, las FARC. Yo hago todo este recorrido para decirles que hemos estado entre la guerra y la paz, y no ahora, sino desde siempre, desde la independencia y la colonia, y toda nuestra historia ha estado entre guerra y paz. En esta gráfica estoy mostrando que a hoy, o durante la historia republicana nuestra, hay 10 esfuerzos desarmando, desmovilizando y reinsertando los grupos armados ilegales en medio de un conflicto armado tras otro. Y de esta forma, los soldados y los policías siempre, siempre han llevado o han realizado o siempre buscan los esfuerzos para realizar la paz y la reconciliación entre colombianos, pero con un común denominador: la fuerza pública como un fusible de la sociedad, llevando consigo los más altos costos de la guerra, aún a hoy sin ser reconocidos. Esta es como mi primera parte, que es una parte histórica para, pues, demostrar cómo hemos transcurrido entre la guerra y la paz. Ahora, para poder entender qué es ser héroe y víctima, entonces viene una parte doctrinal, conceptual, jurídica, que es el concepto de víctima frente al conflicto armado. Entonces, durante estos años de investigación, entonces, ¿qué hemos encontrado? Que desde los instrumentos internacionales, tanto en el desarrollo humano como ciudadano, víctima de héroe, no existe ninguna norma que permita evidenciar la exclusión de seres humanos y menos por portar un uniforme, ya sea desde la definición dada por la Resolución de las Naciones Unidas o bien sea por las definiciones dado en el sistema regionales de protección de derechos humanos. Frente a estas definiciones han quedado plasmadas en la Ley 957 del 2005, en la Ley 1448 del 2011, y por lo anterior, la Corte Constitucional colombiana desde un comienzo lo expresó con absoluta claridad: los militares y los policías y sus familias son víctimas si se dan los hechos o circunstancias en donde se presenten graves violaciones a los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario. Esa sentencia para los miembros de la fuerza pública y el sector defensa es una sentencia histórica. Tiene un precedente fundamental para entender el significado de qué es héroe y qué es víctima. De hecho, toda la línea jurisprudencial del derecho internacional humanitario se halla específicamente en la sentencia de la Corte Constitucional C-80 del 2018 sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que es fundamental para el buen funcionamiento de la jurisdicción creada en el marco del acuerdo de paz firmado con las FARC y el gobierno colombiano, siendo presidente Juan Manuel Santos, y que a su vez garantiza los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica. De ahí la importancia de otra sentencia, la C-161 del 2016, sobre el derecho a la reparación de los miembros de la fuerza pública. Pero también en el derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra del 20 de agosto de 1864 protegía la suerte de los militares heridos en los ejércitos en campaña, existiendo así una contradicción actual a favor de la población civil, pues las guerras del siglo XX cambiaron de forma dramática y las fuerzas en conflicto empezaron a atacar a la población civil.
obligando ostensiblemente a cambiar la visión del derecho internacional humanitario. De allí la importancia de los 4 convenios posteriores al Protocolo 2. Es decir, hubo una tendencia de girar hacia la mirada a la población civil y su protección, cambiando las circunstancias de los miembros de la fuerza pública ante la luz del derecho internacional humanitario. Pero de igual manera hay otro campo que no se nos puede olvidar, que es el debate político. Y al lado del debate político, el debate ideológico, que trajo consigo la Ley 1448 del 2011 y creó una nueva institucionalidad en la que se encuentra el Centro Nacional de Memoria Histórica, asignándole la misión de reparar integralmente a las víctimas y en particular la reparación simbólica. En esa tarea y en forma de sintetizar sus avances investigativos, surgió el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, el cual es una narrativa compleja y rigurosa de origen y de evolución de la guerra del país y las consecuencias e impactos sobre la población civil, con resultados nada alentadores para la fuerza pública, con ausencia en la investigación en lo concerniente a la fuerza pública, lo que motivó al Comando General de las Fuerzas Militares de la época a intervenir en un proyecto que se tituló Conversaciones inéditas entre la fuerza pública y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aprendizajes de una experiencia entre el año 2012 y 2014 como un ejercicio para proteger el esfuerzo en pro de la democracia. Pero el informe Basta Ya fue un informe donde no fue nada alentador para nosotros. El informe Basta Ya nos maltrató y no hubo forma de cambiar. Este libro fue distribuido a nivel mundial. Todas las embajadas de la época del gobierno Santos tuvieron que hacer ceremonia en todas las partes del mundo para entregar este libro, donde está donde la imagen de las fuerzas militares es por el suelo, con una narrativa cruel. Pero en los pocos esfuerzos, en ese año que les cuento, logramos crear una narrativa que es la que queremos sostener y es por la que yo empecé esta charla cuando les hablé que el jefe de Estado Mayor Conjunto hizo su charla en estos días en la Escuela Superior de Guerra hablando de eso, del odio visceral que tienen algunos contra la fuerza pública. Pero logramos crear esa narrativa y cambiando así su posición, básicamente era una contraposición de memorias y las memorias como un punto de debate que luego cambiaría precisamente por este trabajo profundo realizado por la fuerza pública. En otras palabras, el Centro Nacional de Memoria Histórica durante un tiempo cambió su posición para llegar a decir que la memoria no era un centro, un conjunto de debates, sino un punto de encuentro desde la perspectiva de la reconciliación. Es por ello que en Colombia se empieza a hablar de víctimas y de víctimas de fuerza pública. Cuando un grupo de memoria histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica, en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz del 2005, se dedica a reconstruir y esclarecer los hechos sucedidos en el marco del conflicto armado colombiano entre el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que sirvió para que el legislador promulgara la Ley 1448 como una política de víctimas y restitución de tierras, que tiene 4 componentes: prevención y protección, atención y asistencia, reparación integral, verdad y justicia. Cada uno con naturaleza propia por sí sola. No es suficiente para dar respuesta a todas las necesidades de las poblaciones víctimas, pero hay
se materializan con ejes transversales mediante acciones coordinadas, articuladas y simultáneas, con la participación ciudadana con un enfoque diferencial y territorial. 6 años después, en forma hábil, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos firma el acuerdo con las FARC, el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, creando así un conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, la Reparación y la No Repetición. Consigo trajo otro camino, la justicia transicional. Cómo privilegiar algunos de los derechos por encima de otros. Sin embargo, el camino no es nada fácil, lo que llevó al gobierno del presidente Santos en agosto del 2013 a ratificar un proyecto de ley para realizar un plebiscito, el cual citó al pueblo colombiano en una votación el 18 de julio del 2016, en la que el no gana con el 50% de los votos contra el 49%. De este modo, los asuntos de la paz se volvieron cada vez más complejos para las fuerzas políticas, sociales y económicas del país, aún sin solucionar. Consecuentemente han generado polarización, descontento, debido a que los perpetradores y criminales de lesa humanidad hoy gozan de privilegios políticos y persiste el conflicto armado interno. Pero lo más duro, porque el inconformismo y las fuertes discusiones nacionales prevalecen entre ellas, y los miembros de la fuerza pública y sus familias, en lo relacionado con la verdad, la justicia y la reparación, también tienen derecho. Pero nos ha causado sudor y lágrimas lograr que la institucionalidad entienda este concepto de víctimas. Desde nosotros los militares, algunos militares no se consideran víctimas, que me parece grave eso, ahorita lo discutimos en las preguntas. En resumen, todo lo anterior corresponde a la parte conceptual de víctimas. Por otra parte, hablando de asunto económico, hay una sentencia que es la C661 del 2016, donde nos da ese trato de protección. Así pues, es importante recapitular varios conceptos, empezando por el de héroe, el cual ha estado en constante evolución entre las fuerzas. Los mismos militares y policías que no se consideran víctimas, hasta que empezó un proceso de sensibilización y actualización de las normas existentes, sumados a la experiencia comparada con otras comisiones de la verdad como la del Perú, Brasil, Camboya, Sierra Leona y el caso específico del Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Otro concepto que es importante traerlo a la memoria de todos nosotros como militares veteranos, que es el de ciudadano, que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1, 2 y 13, supone un papel activo de las autoridades y un compromiso permanente de la promoción de la justicia social y la aplicación al principio de igualdad, proyectando las libertades públicas y los derechos sociales, impidiendo que el territorio y las condiciones económicas y sociales de las personas limiten su ejercicio tanto real como efectivo. En efecto, el principio de la igualdad debe estar inmerso en la igualdad de oportunidades, justicia social, igualdad de derechos, igualdad de diversidad y la lucha contra la discriminación, y de esta manera que se adopten medidas a favor a través de políticas que resulten inexcusables y permanentes en el tratamiento digno para los miembros de la fuerza pública. Ahora bien,
¿Qué es el derecho al honor? Es un término tan importante y tan antiguo como el propio ser humano. Es, antes que nada, la selecta actitud moral que sirve de presupuesto en la vida del hombre de armas al servicio de la patria, junto a la disciplina y el valor para desarrollar el cumplimiento del deber. En este contexto, el derecho al honor resume los derechos civiles y políticos a la luz de las condiciones de vida de cada momento. Dentro de su ámbito de aplicación, tiende a lograr una protección real y efectiva del individuo en desarrollo tanto de los derechos humanos como de las obligaciones de carácter civil promulgadas en los pactos internacionales civiles y políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De igual manera, la necesidad de no delimitar a los derechos civiles y políticos como una forma de salvaguardar la integridad de los individuos. Así pues, se reconoce que los militares y policías como garantes y salvaguardas del preciado tesoro, los derechos civiles y políticos, en el marco de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia, la paz, en este mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y a sus derechos iguales e inalienables. De este modo, los derechos civiles y políticos constituyen aquellos que históricamente fueron las primeras reivindicaciones que realiza el individuo frente al poder absoluto del Estado, que asegura su libertad e igualdad como un ideario de un sentimiento humano natural y poderoso, que lleva consigo cambios como la Revolución Francesa y otras revoluciones fundamentadas en la dignidad humana y en la libertad del hombre, a partir de la cual se reconoce la prevalencia de ciertos derechos como intocables. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la propiedad, a las garantías judiciales, a la libertad de prensa, a la opinión, a la religión, entre otros. Por su parte, a través de experiencias independentistas de los Estados Unidos de Norteamérica y de Francia, las nuevas constituciones provinciales de la América, lideradas por militares criollos de la época, traen consigo la primera virtud y la base de todas las demás, el honor. El honor está en las constituciones nuestras que trajeron nuestros militares. Esto no puede ser más ofensivo y difícil de enfrentar para un militar que ver su honor puesto en tela de juicio, pues apenas este es cuestionado, se produce un daño irreparable en el alma del soldado, más profundo que cualquier otra herida en combate y con escasas posibilidades de cicatrización. Por encima de todo, las nuevas constituciones fueron redactadas y promulgadas teniendo en cuenta dichas vicisitudes. Los legisladores de la época las plasmaron en la arquitectura constitucional colombiana, en la historia del derecho, así como en la filosofía política. Cada una de ellas tuvo su pilar en la libertad, en la independencia. Es así que desde el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, el Acta de Constitución de la Junta Provisional de Socorro, la Constitución de Cundinamarca de 1811, el Acta de la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada, la Constitución de Tunja, la Constitución de Antioquia, la de Cartagena de 1812, incluyen sagradamente los derechos civiles y políticos, basados en la igualdad y en la no discriminación, que pretenden que el ser humano le sea reconocido dentro de la participación en la vida del Estado y en las decisiones. Esta tradición quedó confirmada en la Constitución del 91 y el bloque de constitucionalidad allí establecieron los derechos humanos. Por último, además, promete a los poderes públicos para que actúen de manera promocional, estableciendo las condiciones y su realización, removiendo los obstáculos que impiden que los derechos y los principios en que se fundamentan sean efectivos. De este modo es necesario la realización
el perfeccionamiento de un sistema de derechos en un país que comprometa a los poderes públicos y a los ciudadanos a llamar la atención sobre la existencia y la necesidad a los ciudadanos de la vinculación de actores públicos y privados para su defensa, orientando estrategias de protección, en este caso de estudio, a los miembros de la fuerza pública. Derecho al honor, como el derecho al respeto, al reconocimiento de la dignidad humana que se requiere para el libre desarrollo de la personalidad en la convivencia social sin que pueda su titular ser humillado ante uno mismo o ante los demás, y tratar de consolidarlos. Y además hablar de estos conceptos de héroe y víctima no es fácil, uniendo la jurisprudencia y todo lo que tiene que ver con los temas de la dignidad humana. Muchísimas gracias. La reseña histórica, pues, esencial para todos nosotros aquí en Estados Unidos o en Colombia, pero esa charla la hemos tenido tú y yo con respecto a ser víctima. ¿Cómo los militares son víctimas cuando su trabajo ha sido defender la patria, dar la vida por defenderla? Y estamos en una desventaja grandísima, porque ha habido una serie de beneficios dados a los desmovilizados, a los guerrilleros, y realmente si no hemos cambiado esa identidad de que sí hay víctimas militares, no solamente ellos, sino sus familiares. Y yo sé que estás trabajando en bastantes programas para ayudar a estas víctimas. ¿Qué nos podrías decir que sería la mejor forma de apoyar a los veteranos, apoyar a nuestros héroes, especialmente cuando esa parte del honor se ha puesto en cuestión, o sea, se ha dudado por los políticos, por la demagogia que se vive en el país? ¿Cómo podríamos recapturar esa parte de darle una serie de beneficios inmensos que se le ha dado a los desmovilizados guerrilleros? Que pues como soldado colombiano, te digo, pues nosotros estamos defendiendo, hemos estado defendiendo las leyes del país, ellos las han estado quebrantando y están tomando los beneficios de desmovilizarse, cuando nuestros héroes no no están obteniendo esos beneficios. ¿Qué nos puedes decir es la mejor forma de poder ayudar a que esos beneficios sean parte de nuestros héroes? Querido amigo, cuénteme usted, que están allí viviendo en carne propia esta situación y cómo hacer para que organizaciones internacionales no sean tan extremadamente eh, llevadas a respaldar exactamente los victimarios permanentes de nuestra sociedad, no solamente a la fuerza pública, es que es a nosotros los civiles, cuando hacen salir a las comunidades de sus veredas. Entonces, es muy complicada la situación para el país y para ustedes, y el honor que a ustedes les asiste frente a este conflicto armado. Iniciamos a organizar a las familias y a los miembros de la fuerza pública el, el, en la institución militar, en el sector defensa y en la institucionalidad. No nos han querido incluir en sus planes y programas. O sea, lo hacen por desconocimiento, lo hacen por ignorancia, lo hacen porque no aceptan que los miembros de la fuerza pública son víctimas. O no sé por qué no lo harán. Y lo he hecho con todos los ministros de defensa, con todos los presidentes. El único que medio dio una luz y nos dio un apoyo, pero no fue sustancial porque se quedó en meras palabras, fue el presidente Duque. De resto, ningún presidente, ni ningún ministro de defensa, ni ninguna institucionalidad ha querido hablar de este tema. Las fuerzas hacen su esfuerzo. Las fuerzas tienen centro de memoria histórica, la policía, pero hay una ruptura entre el gabinete del sector defensa y entre las fuerzas, que no hay esa conexión para llegar al tema político. Entonces se queda en buenas intenciones. Se queda, no hay dinero para esto, no hay dinero para escribir memoria histórica, no hay dinero para hacer visible a las familias, a las viudas
con estos dramas, que son muchísimos dramas. Al interior de esto hay muchísimos dramas. Pero ahí llevamos, lento, paso a paso, hemos estado en varios escenarios, tratándole de explicar a la gente por qué, por qué los militares son héroes y víctimas al mismo tiempo. Porque eso está desde que se desmovilizaron las autodefensas de Colombia en el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero cogió más fuerza con el proceso de paz del presidente Santos. Bueno, entonces, ¿en qué nos pueden ayudar? Pues en ayudar a concientizar a todas las personas a que entiendan que el Estado, otro anécdota, envió un derecho de petición a la alcaldía de Bogotá como ciudadano y lo remitieron al Ministerio de Defensa. Entonces digo yo, si yo soy ciudadano colombiano, sí, soy veterano, pero si primero soy ciudadano antes de ser militar, y se lo enviaron al Ministerio de Defensa, entonces me llama el Ministerio de Defensa, que qué es lo que yo quiero. Entonces digo yo, es que yo quiero es que me conteste la autoridad civil, porque pues es mi derecho. Entonces son como esos temas. Hay un divorcio entre lo que dice la legislación, entre lo que dicen las normas, y entre esa ambición que nombró ahorita Omaira, esos egos y esa ambición de poder y querer más poder, y siempre los militares y los policías somos los que somos el fusible de la sociedad, como lo dije yo ahí en la intervención, y somos los que llevamos la peor parte. Entonces, si hacemos cuenta, el Palacio de Justicia, a quienes nos llevaron a los estrados judiciales, a los militares. Y así, o sea, no estamos dentro de una sociedad que respete el honor militar. No entienden qué es el honor militar, no entienden cuál es el derecho al honor, no entienden que nuestras constituciones desde la época de la independencia lo traen incrustado ahí, pero prefieren el poder que enaltecer la labor del militar y la vocación de servir. Entonces es eso. Gracias, gracias por educarnos. Yo comparto la opinión de Silvia, en donde para uno es nuevo. Vivo en el exterior y toda la vida creo que he tratado porque fui educada en donde nos enseñaron el valor de la patria y el valor del voto y entender política no es eh, algo que la gente hoy en día, ¿para qué la política? ¿Para qué enterarnos? Todos son malos. No, uno tiene que educarse. Parte de lo que yo quiero preguntar es, yo quisiera compartir este conversatorio y este Zoom. ¿Dónde lo puedo encontrar? Gracias. Yo tengo mi ponencia escrita y las ayudas las tiene Nidia, o si no, con gusto yo se las hago llegar, ¿no? Si me escribes el correo ahí, yo te lo hago llegar personalmente. Ok, perfecto. Bueno, le informo que nuestros conversatorios aparecen en YouTube y los puede conseguir como conversatorios con Doña Nidia. Y ahí pues puede ver todos nuestros conversatorios. Qué bueno que haya hecho esta pregunta para aprovechar a invitar a todos a ver los conversatorios, a suscribirse al canal y obviamente a darle me gusta. Y así Claro. van a seguir creciendo nuestro canal. Conversatorios con Doña Nidia. Y el otro es Democracia y libertad. Democracia y Libertad. Sí, señora. En YouTube. En YouTube. La primera es, en todo este enfoque, cómo se asocia lo que pasó con el general Landazábal. Porque para mí esa es una parte importante del ablandamiento de las fuerzas militares con lo que sucedió con él en los años
creo que fue en 1990 o algo así, por esa época. La segunda inquietud que a mí me surgía era el problema educativo con las mismas fuerzas militares. Entonces a mí me preocupa mucho eso porque nos están enseñando desde chiquitos, desde que yo estaba como médico interno y me dieron el grado de subteniente, me dan el grado de teniente cuando paso a médico graduado y así sucesivamente cuando llego a especialista me dan paso de capitán a mayor. Y siempre fue una cuestión donde teníamos que estar bajo una visión militar de obedecer sin pensar. Perdón que lo diga así, en un momento dado, porque no había cerebro para hacerlo. Entonces, esa es mi crítica que yo tengo dentro de la educación militar, porque nosotros tenemos que ser muy echados para adelante, muy prusianos y muy valientes. En este momento, dada la situación que se está viviendo, no hay tiempo, no hay tiempo para ser flojos, para estar así. A mí lo que usted lo comentó, ¿cómo es posible que en el Palacio de Justicia el detenido hubiera sido mi coronel Plazas? ¿Cómo es posible que, o el otro afectado que aquí está presente, el coronel Homero, con todo lo que sucedió ya en Medellín por estar cumpliendo el deber, haciendo el deber cumplido? ¿Cómo es posible que un general como Arias Cabrales a los 90 años esté detenido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ridiculez? ¿Qué es lo que nos está pasando? Porque, perdón que lo tenga que decir ahorita, mi coronel Díaz Ortiz, pero en este momento en que hay una burla de todas las instituciones, hay una burla de la Constitución, hay una burla de todo el país, hay una burla a la ciudadanía, los que tienen las armas somos nuestros antecesores, los militares, y esas armas en un momento dado tienen que hacer respetar a la patria, porque el que diga que esto que está haciendo este canalla en la presidencia está bien, no está nada bien. Bueno, pero no, quiero oírlo a usted. Yo no me quiero alargar más porque ya conoce el estilo mío, mi coronel Díaz Ortiz. Gracias. No, a usted, mi mayor, Laureano. Vea, Sí, usted me acaba de traer a la memoria usted unos detalles que quiero decirle aquí a todos. Durante mis 30 años de servicio militar, conocí quizá a dos generales fuera de la caja, que fue a mi general Fernando Landazábal Reyes. así es. Pero él tenía algo que no, que desde que era cadete, él siendo, oído bien lo que voy a decir, él siendo ministro de Defensa, se tomaba el tiempo para ir a hablar con los cadetes de la Escuela Militar de Cadetes. Entonces, por eso siempre lo vi como un líder, siempre lo vi como una persona y ha sido quizá el militar más brillante que yo haya conocido durante mi carrera militar. ¿Y qué podemos hacer por él? Escribir la memoria histórica de él. Acabamos con Sergio de escribir la memoria histórica de nuestro curso. Podríamos iniciar ese proyecto, mi mayor, buscar, no sé si podríamos tomar contacto con la familia y buscar. Eso requiere organización y nosotros duramos casi 2 años organizando el libro del curso, pero podríamos hacerlo. Pero yo quisiera tener esa connotación de quién fue mi general Fernando Landazábal Reyes, un tipo brillante que nos dejó en la mente desde cadetes cómo era que debía ser el liderazgo militar. Y entonces ahí le respondo a los militares de hoy, o a los de mi generación y a los que vienen ahorita les hablo como son. Pero hasta mi generación les falta eso, les falta ir a hablar con las juventudes. Hay una desconexión entre el mando y los jóvenes, entre los mandos medios y los generales.
y ahí en ese momento perdemos nuestros derechos civiles y políticos. Por eso el derecho al honor militar es sumamente importante, porque es que eso está escrito en la Constitución. Pero como lo tomamos es como la subordinación, como que ordena y como ordene y cumplida su orden, pero no nos enseñan a pensar, a deliberar en bien institucional. Tenía un general que yo le invitaba a las reuniones. Cuando iba a terminar la hora, el carro lo parqueaban ahí frente a la puerta y cuando terminaba la última diapositiva, salía corriendo y se subía al carro para no dejarse contrapreguntar. O sea, no estamos preparados para las preguntas. O sea, nos gusta es dar orden y que todo el mundo nos diga sí, señor, con gusto, señor, pero no nos gusta la controversia, no nos gusta porque tampoco tienen las soluciones. Y eso tienen que explicarlo. Si yo fuera un comandante, les explicaría, es que la solución no está en mi mano. La solución son reformas constitucionales, habría que cambiar reglamentos, manuales, leyes, pero eso hay que decírselo a la gente para que lo estudien. No tenemos centros de pensamiento que estén estudiando estos temas. Vea, el año pasado habían 20 proyectos de ley para reformar el servicio militar obligatorio. Y yo le pregunté al director de reclutamiento, hola, ¿esto lo sabe el comandante del ejército? Ya hay un centro de pensamiento de en cómo van ustedes a salirle adelante a los políticos para la reforma del servicio militar obligatorio. No había nadie estudiando el tema, mi mayor. Entonces, No cuento. pero quiero recomendarles un libro que se llama La extraña derrota. Es un libro escrito por un capitán francés donde cuenta la derrota del ejército francés en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se lo recomiendo y después lo charlamos, mi mayor. Léalo. Gracias, gracias, gracias. Sobre la educación militar nuestra, pues es pobre porque estos temas no los quieren estudiar. Preferimos desconocer la ley. Estoy hablando de las víctimas militares que están reconocidas en la ley 1448 y que ningún ministro de defensa ha querido recibirnos, ni siquiera este. Recibió a 2 o 3 organizaciones y con eso se lavó las manos. Pero nadie quiere hablar de víctimas. La institucionalidad menos, el presidente menos. Nadie quiere hablar porque es que es un tema complejo. ¿Y por qué es tan complejo? Porque hay que reformar, hay que hacer reformas. Hay que reformar la Constitución, hay que reformar el estatuto de la carrera. Entonces, cuando se meten en eso, no, mejor no. Y yo les he dicho, hombre, creen los estudios de pensamiento. Estudien para que cuando salgan estos temas, ustedes tengan, decir, llevamos 5 o 10 años estudiando el tema y tengan argumentación para poder debatir. Pero estos temas no los estudian. Es más, si usted le pregunta a un militar por qué se llama la José María Córdoba, nuestra, es que esta historia que yo narro, el primer militar extrajudicial asesinado fue José María Córdoba. ¿Quién lo mandó a matar? Simón Bolívar. ¿Con quién? Con una legión extranjera. Pero vea que nosotros sí la tenemos clara en los que crearon la escuela militar. Somos José María Córdoba. Punto. Eso para que quedara para la historia. Y la de la policía llama Francisco de Paula Santander, porque el otro, Simón Bolívar, se fue con inspiraciones soñadoras a buscar otras cosas y dejó al país tirado. Y le tocó a Santander asumir la responsabilidad, que después se convirtió en política federal y centralistas y es todo esto de violencia que tenemos. Pero la realidad es esa. No estudiamos en las escuelas. Vea, yo siendo director de instrucción y entrenamiento, encontré un director de una escuela que acabó la cátedra de la ética, que porque eso no era importante. Entonces, hay unas falencias fuertes. Este gobierno está reformando
la institución, la educación militar. Ahí hemos tratado de participar, pero no nos dejan. De verdad, para Dios, no nos dejan porque saben que nosotros les hablamos como es, con la experiencia, con el conocimiento. Pero necesitamos escribir más memoria histórica, necesitamos hablar más sobre el honor militar, que las nuevas generaciones lo sepan. Es eso. Muy interesante tu exposición, Wilson. Excelente. Esto es lo que se debería enseñar en las escuelas, la historia, porque el pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla. Pero desafortunadamente desde el gobierno de López, que dijo la libertad de cátedra, acabaron con el catecismo astete, la urbanidad de Carreño, la educación cívica y la historia. Y es muy triste que hasta en nuestras propias escuelas se olvidó el estudio de la historia. Y eso es muy importante. Y súper importante lo que tú recalcaste al principio de la conversación en la Escuela Superior de Guerra, donde donde el almirante Piedrahíta dice, se para y tiene la gallardía y el honor militar de poner los puntos sobre las IES, porque es cierto que el estamento militar está supeditado a la parte política. Está bien que no seamos, que las fuerzas militares no sean deliberantes. Está bien la obediencia debida, pero no nos pueden adoctrinar con las mentiras de la omisión de la verdad del cura de Rus, y no nos pueden obligar dentro de una de construcción de la cultura a enseñar en nuestras escuelas la mentira de la extrema izquierda. No podemos permitir eso. Hay unos movimientos de el coronel Medina, otros oficiales, para promover de que los militares escribamos la verdadera historia como tú lo estás haciendo, pero no podemos permitir que nos sigan imponiendo la historia de construcción que quieren, para donde nosotros vamos a ser los malos del paseo y los héroes de la patria son los que acabaron con el Palacio de Justicia y son los que masacraron al pueblo, como quieren presentarlos actualmente. Yo creo que hay que crear conciencia y hace falta una cuestión más agresiva a nivel de las fuerzas militares para realmente reconstruir esa historia. Pero es triste que ahorita veía una noticia que sacaron a 700 soldados y ni siquiera les completaron la fase de profesionales, ni siquiera les completaron la fase de adaptación en la vida civil, que porque no hay recursos, cuando el Ministerio de Defensa regaló 800.000 millones de pesos de presupuesto nacional. Mientras no entendamos el tipo de conflicto en el que estamos metidos, mientras que no entendamos la historia, no hay nada que hacerle, mi estimado Wilson. Felicitaciones por tu exposición y trabajen ahí en llave con Ospina, que es una persona muy valiosa. Acá los va a poder querer a ustedes. ¿De cuándo acá va a poder tener amor por el ejército si él ha sido un combatiente permanente precisamente del ejército? ¿Y de cuándo acá podemos pensar que ellos van a reconocer que, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia fue perpetrada inicialmente por los delincuentes del M-19? Ustedes no atacaron el Palacio de Justicia, ustedes entraron a defender el Palacio de Justicia, cosa muy diferente. Y eso es lo que tenemos que hablarle en la historia colombiana y a nivel internacional. Esa es la defensa. Pero ustedes, quisiera yo que llegaran más a fondo dentro de su cuerpo militar, para que tengan esa vocería, no como dice necesariamente el coronel Homero, sino que tengan la oportunidad de que dentro de este cuerpo pueden que los muchachos y ustedes mismos tengan el derecho de compartir y entender su propia actividad profesional para defender a Colombia y a los colombianos. Muchas gracias. No, Mayra, le cuento que llevo 7 años trabajando en las mesas de víctimas. Hago parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la Defensoría del Pueblo. Y en muchos escenarios peleando por nuestros soldados, por nuestras víctimas, por nuestros héroes. Ahí vamos, ese es mi ámbito, la participación ciudadana, que a pocos no les gusta. Todos quieren ser presidentes, pero ninguno quiere irse a untar. Esto es trabajo, toca trabajar desde la calle. Todos los días tenemos una fatalidad.
Hace apenas 3 días tuvimos 9 o 10. Y el señor que está en la cabeza, en el despacho ministerial, a veces no, muchas veces ni siquiera se ha pronunciado acerca de nada. Y si lo hace con pañitos de agua tibia. Yo quisiera llegar más allá, preguntarle algo. ¿Qué pasará si cuando veamos que Colombia está agua abajo, que la guerrilla se la ha tomado totalmente, las reservas sí saldrán y se organizarán a favor de Colombia? Vea, mira, usted tocó un tema muy candente que a la gente no le gusta, y Ajá. especialmente a los activos. Pero yo voy a decir algo que, que fue de análisis. Recién me retiré del ejército y hice un ejercicio con unos colegas y me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para sacar la institución adelante de esto que tenemos? Y entonces yo hice 3 bloques. Pero antes de hablar de estos 3 bloques, yo quiero decirle algo. En el mundo, las fuerzas militares se están reduciendo. O sea, no requieren de militares. Entonces, fortalecen es a las policías. Y entonces, cada vez que viene un proceso de paz, viene una reforma a la institución militar. Y yo no sé si Ospina lo dijo en el conversatorio pasado, pero si realmente el cura de Rus, con su Comisión de la Verdad, hubiera querido reformar la institución militar, hubieran creado un libro que se llama el Libro Blanco. O sea, empezar de aquí para adelante. De nuevo. Ese libro no se creó. O sea, eso es un argumento más para decir que la Comisión de la Verdad es una estigmatización hacia la fuerza pública, para creer que nosotros fuimos todos los que creamos el conflicto, pero el conflicto es histórico, como lo acabé de desarrollar. Pero, ¿cuáles fueron esos 3 pilares que yo dije que tenemos que estudiar? Se requieren unas reformas constitucionales. Primero, cada vez que matan a un soldado, a mí me duele. Y entonces, yo estuve agregado militar en Guatemala. Y hablando con los militares en Guatemala, me decían, hombre, ustedes, como yo me reuní con los veteranos, allá tienen una organización de veteranos grande. Y ellos me decían, vea, si ustedes quieren salvar a la fuerza militar, ustedes tienen que dejar de combatir el orden interno. No combatan el narcotráfico, no combatan la minería ilegal, no, porque es que nos estamos echando el pueblo encima. Vea, lo que hacen minería ilegal son 300 o 400 personas que están trabajando debajo de unas máquinas gigantes retroexcavadoras, lavando oro, lavando agua, tierra, para sacar oro. Y lo mismo es la coca. Son millares de campesinos raspando hojas de coca. Entonces que llega el militar. Entonces dice, ustedes están perdiendo ya la imagen. Sí, es un delito. Sí, eso no debería ser. Pero creen otra fuerza, no la fuerza militar en ese tipo de cosas. Entonces, a esto no le gusta a los militares, esto que yo les estoy diciendo, ni a los policías. Sí. Pero en realidad necesitamos unas reformas constitucionales y hay que crear otra fuerza. Fortalecimiento de la educación militar, fortalecimiento de la ética y la moral. Y tercero, ejercer el marco constitucional y verificar los roles de la soberanía, la independencia y la integridad. Bueno, son esos 3 bloques que tienen muchas aristas, pero en pocas palabras es eso. Entonces, se requiere estructura. Ahora, ¿qué pasa con estos gobiernos de izquierda?
pero no es ahora. Es que nosotros hasta el gobierno Santos, hasta el primer gobierno Santos, nuestro presupuesto, digamos, que era ras con ras. Y si nos vamos más atrás, yo le voy a poner otro ejemplo. Cuando Uribe ganó las primeras elecciones, él creó el impuesto de guerra. Con ese impuesto de guerra dijo, voy a crear 600 pelotones de campesinos. Resulta que donde él no cree ese impuesto de guerra, el año que él fue presidente, ese diciembre que Pastrana le entregó a Uribe, no había presupuesto para pagar a la fuerza pública. Fue Wow. gracias al impuesto de guerra que Uribe pudo pagar la nómina y su proyecto de crear mucha fuerza no se logró. El gobierno de Santos fue el que nos empezó a debilitar en su segundo mandato, cuando dijo en Claro. palabras en televisión que el servicio militar se acabó. Los muchachos y las familias lo tomaron como sí, como cierto, sin leyes. Los muchachos no volvieron a presentarse. A hoy, para que un muchacho, si ustedes miraron las noticias, estos soldados que fueron asesinados en Carmen Norte de Santander, eran de La Guajira. Imagínense a dónde estamos trayendo muchachos, de La Guajira para Norte de Santander, porque no se están presentando jóvenes a prestar el servicio militar. Entonces, esos son coyunturas. Y este gobierno nos está debilitando, por un lado, por ejemplo, a las víctimas no tenemos espacio. Ahora, yo entiendo a los militares. El comandante general debería, si va a hablar duro, tiene que hacer su discurso y pedir la renuncia, porque ¿qué más puede hacer? O saberlo decir. Pero tampoco nos preparan para eso. Entonces, son temas muy complejos y muy difíciles. Eso está involucrado la parte personal, la política, la envidia, la intriga. Bueno, esto es una telenovela, entonces tiene muchísimas aristas que no son fáciles de comprender. Pero, pero mi recomendación a futuro es que nosotros, por lo menos en 10 o en 15 años, sí se debería crear otra fuerza para combatir el orden interno. Cuando hablamos con Nidia hace unos días, yo le comentaba, yo duré hace 30 años, pensé que la guerra se acababa en 30 años. Pasaron 30 años y la guerra sigue. Y Nidia me dijo, no, yo conozco más de 30 años, 40. Entonces, vea, vamos a seguir en guerra, esa es una realidad. Y entonces el gobierno tiene que idearse otro mecanismo, otras formas de, de combatir a todos estos fenómenos. Ahora, otra cosa que es dolorosa y me duele decirlo, y que en escenarios he peleado con gente que no le gusta, pero de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, Colombia produce el 63% de la coca del mundo. O sea, si hablamos en un producto comercial, pues seríamos el primer producto comercial, seríamos una potencia. Sí, señor. Entonces quiere decir que somos un país narcotraficante. Duele decirlo, pero es la realidad. No somos. Entonces eso es duro, eso son cosas dolorosas de decirlas y Claro. y eso no se soluciona como en esta conferencia, ni cambiando a un presidente, ni cambiando al uno y al otro. Son temas estructurales complejos de toda la institucionalidad, que no son fáciles. Tienen que empezar ahora para que en 20 años se solucione. Como dijo el coronel Homero, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Desafortunadamente, lo que aquí se manifiesta es, estamos condenados a perpetuar esta guerra. Desafortunadamente, con esta nueva línea de gobierno, cada vez es más evidente que vamos a ser civiles versus civiles, precisamente por el desempoderamiento de la fuerza pública y realmente ya esto está rayando en la inutilidad de la misma fuerza pública, sin el ofender a ustedes que han servido y nos han servido con honor, con valentía y con respeto. La situación está llegando a que
ustedes están incapacitados para luchar con el enemigo interno. Usted mismo lo mencionó con la experiencia de Guatemala. Es un desgaste para las fuerzas militares enfrentarse a enemigos internos, porque los desgasta con la sociedad civil. Así que tristemente solo me queda prepararme, porque sé que más temprano que tarde vamos a tener que retomar seriamente la guerra en el país y vamos a ser civiles contra civiles los que vamos a tener que actuar. Muchos de ustedes, pues por su experiencia de combate y de guerra, presentarán un caso de asilo y se tendrán que retirar del país. Y los que no podamos, pues tendremos que ver cómo resolvemos aquí adentro. Muchas gracias, coronel. El mayor me pueda contestar algo. ¿Qué pasa con la parte internacional? ¿Hay algún apoyo? ¿No hay ningún apoyo? ¿Por qué no apoyan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se juzga estos criminales? ¿Qué está pasando? ¿O está pasando lo mismo que en todos los países, lo mismo que se pasa en Colombia, que parece fuera así? Hello. Dios, esa es una pregunta sumamente compleja, pero bueno. No, las agendas internacionales especialmente están supeditadas casi toda la cooperación, por no decir que toda, está supeditada a toda a toda el apoyo social. Y el apoyo social en carne propia, por ejemplo. Yo voy con una organización de mujeres a hablar y esa organización expone su proyecto y yo expongo el mío de miembros de Fuerza Pública y apoyan al de mujeres y el de Fuerza Pública, la cooperación internacional se hace la oreja gocha. El no, yo me he sentado varias veces con el embajador de la Unión Europea. No, sí, son muy formales, son muy queridos, lo atienden a uno, pero hasta ahí, pero no hay una voz de protesta, a excepción de un embajador que sí le llamó la atención a la Comisión de la Verdad y ahí estuvimos peleando, pero hasta ahí llegan esos impulsos, o sea, es por ahí uno o dos de la cooperación internacional que llegan a decir algo. Ahora, a nivel de los gobiernos, pues cada gobierno tiene sus intereses económicos y juega políticamente. Entonces, no pienso que no han podido derrocar en Venezuela a este bandido. Entonces, ellos manejan, cada uno maneja sus políticas, o sea, cada país respeta sus constituciones y ahí no se meten a más. Y no hay Ahora, forma, ok. sí, No, yo preguntaba, ¿no hay alguna forma de crear una institución o hay una institución a nivel internacional de militares? sí, para crear, no, hay varios, o sea, sí, claro, o sea, tú me dices si hay organizaciones de militares donde A nivel estén de todos los internacional, sí, países. sí, sí. Sí, claro, que la hay. Nosotros tenemos una organización que se llama, a ver, si la encuentro aquí, ya me olvidó con tantas que tengo. Tenemos una organización que llama América Unida Libre, no sé si la han escuchado. No. Ahí son puros militares de todos los Pero ahí países, hacen algo para apoyarse unos especialmente. con otros. Sí, claro. Yo tengo contacto con Argentina, Guatemala y buscamos recursos, pero es que esto es limitado. O sea, para hacer mira, un solo ejemplo. Para salir a una marcha hay que hacer una pancarta. Esa pancarta tiene costo. Si hay que salir las 24 horas, pues yo puedo estar allá las 24 horas, pero qué bueno que haya más gente. Pero esa gente que va, pues hay que darles una gaseosa, un pan. Entonces, si tú empiezas a sumar todo, son costos, costos, costos. Entonces, no es tan fácil. O sea, hacer una movilización y una marcha tiene que tener uno un tren logístico fuerte
para poder sostenerse varios días, que fue lo que nos quisieron hacer los de primera línea en Bogotá, y la fuerza pública, la policía y el ejército reaccionó, pero que ellos recogieron fondos y a estos muchachos les dieron casco, lo hicieron con canecas de lata, les hicieron escudos, les consiguieron bombas lacrimógenas, o sea, armaron un ejército para enfrentar a la fuerza pública y se gastaron muchísimos millones de dólares, trayendo gente de Chile, activistas de Chile, Argentina, para atacar a la fuerza pública y a nuestro Transmilenio. Ahora, nosotros podíamos copiar eso, pero para organizarnos nosotros, pero eso se requiere recursos. Tocaría crear unos fondos y crear una organización para hacer escasas campañas, como te dije al principio, de memoria histórica. Pensaríamos en empezar por ahí, en lanzando unos libros de memoria histórica unidos a unas protestas pacíficas que nos den visibilidad. Eso podría ser. Esa podría ser una iniciativa. No sé si sirve de algo esto que yo estoy diciendo, pero eso podríamos hacer. Pues yo creo que cualquier cosa que se haga, porque unida siempre la gente logra algo cuando hay unión. Y si se unen, porque en todos los países creo que están sufriendo el mismo problema que tenemos en Colombia. Y si se apoyan unos con otros, pueden colaborar una fuerza con otra en otro país. Ah, tú me dices, no, eso ya sería injerencia. No, No se no, puede. no se puede. O sea, que vengan soldados gringos aquí no se puede, ni guatemaltecos, ni chinos, ni venezolanos. No, no, cada uno, no, eso no se puede. Ni Nos con tocan, inteligencia ni nada. a Inteligencia. nosotros nos ayudan las inteligencias, nosotros tenemos varios gobiernos, pero recuerde que el gobierno Santos acabó con mucho apoyo internacional. Nosotros aquí teníamos apoyo de los ingleses, francés, americano, que ese ha sido nuestro padrino de toda la vida, y otras inteligencias del mundo. Pero eso ha ido, o sea, siguen colaborando, pero eso muy poco. O sea, la inteligencia nuestra está bastante diezmada, porque además a eso hay que sumarle los hechos de corrupción. Entonces, eso también nos debilita. Mm. Bueno, mayor, gracias por la respuesta. Muy No, pero triste. Muy pensemos en crear triste. el fondo, Diana. Sí, Vamos a crear sí, un fondo. toca hacer algo, toca crear algo, hacer algo, porque no puede uno dejársela ganar de esa gente. Sí, señor, así Y es. pues hay muchos ciudadanos, yo creo que la mayoría apoya a las Fuerzas Armadas. Sí, señor. Pero si la gente ve que las Fuerzas Armadas están haciendo algo es porque se apoyan. Pero también, no sé, unos con otros, ¿no? Pero siempre uno esperando que los otros hagan, pues ese es el problema. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Yo creo que si las Fuerzas Armadas toman la iniciativa, van a tener apoyo del pueblo, de la mayoría. Sí, señor. Yo quiero recordarles a las personas que están nuevas en el conversatorio, si gustan dejar su número en el WhatsApp para mandarle las invitaciones. Nosotros tenemos 2 conversatorios a la semana: Democracia y Libertad y Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad. Tenemos gente tan interesante y tan importante como nuestro coronel, que es un orgullo tenerlo y un honor también. Yo le doy muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo de usted.